¿Qué es el lenguaje? No simplemente cómo hablamos, sino qué hace posible que nombremos el mundo, que comuniquemos lo invisible, que compartamos pensamientos. Esta pregunta ha obsesionado a la filosofía desde sus orígenes, y las respuestas que han dado los grandes pensadores son asombrosamente contradictorias. Para Heráclito, cuando hablamos, intentamos capturar el logos, esa razón cósmica que ordena el universo entero. Platón se preguntó algo más radical. ¿Las palabras copian naturalmente las cosas o son pura invención humana? Aristóteles zanjó el debate. Las palabras son símbolos convencionales y construyó las categorías fundamentales del pensamiento occidental. Los siglos trajeron nuevas batallas. Agustín cuestionó si realmente podemos enseñar algo con palabras o si todo conocimiento brota desde dentro por iluminación divina. Occam eliminó los universales de un tajo. Solo existen individuos concretos. Los términos generales son atajos mentales. Descartes insistió en que nacemos con ideas ya plantadas en la mente. Locke lo contradijo ferozmente. La mente es una pizarra en blanco. Todo lo aprendemos de la experiencia. Kant propuso un acuerdo imposible. Tenemos estructuras mentales innatas, pero solo conocemos apariencias. Frege revolucionó la lógica y separó sentido de referencia. Russell demostró que la gramática oculta la verdadera forma del pensamiento. Wittgenstein declaró primero que el lenguaje es imagen del mundo. Luego destruyó su propia teoría. El lenguaje son juegos diversos. El significado es uso social. Carnap soñó con un lenguaje científico perfecto. Austin descubrió que hablamos para hacer cosas, no solo para describir. Y en 1957, un joven profesor norteamericano publicó un libro breve que demolió todo lo que se creía saber sobre cómo aprendemos a hablar. ¿Por qué las personas escuchan las mismas palabras, pero entienden cosas completamente diferentes? Heráclito de Éfeso enfrenta este problema hace 25 siglos, proponiendo un concepto que marcará toda la filosofía occidental. El logos, término griego que significa simultáneamente palabra, razón, discurso, proporción, cuenta. Esta multiplicidad semántica no es un accidente, sino que revela algo fundamental sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. Cuando Heráclito dice que existe un logos común a todos, no está hablando solo de una razón abstracta, sino de un discurso racional que estructura tanto el cosmos como la posibilidad de comunicación humana. El logos es la razón universal que gobierna todos los cambios, pero también es la palabra que puede expresarse mediante el lenguaje humano. Esta doble naturaleza del logos como principio cósmico y como discurso comunicable es central para entender la filosofía del lenguaje de Heráclito. Él propone que hay una continuidad entre la racionalidad que ordena el mundo y la racionalidad que permite el lenguaje significativo. Entonces, hablar verdaderamente no es simplemente emitir sonidos convencionales, sino expresar mediante palabras humanas la estructura racional que gobierna la realidad. El lenguaje auténtico captura algo objetivo, no inventa significados arbitrarios. El lenguaje humano intenta capturar ese logos cósmico, pero enfrenta una dificultad fundamental. Heráclito escribe aforismos deliberadamente enigmáticos que requieren la interpretación activa del oyente. Esta oscuridad no es un defecto, sino una estrategia filosófica, porque el logos mismo se oculta aunque esté presente en todas partes. Del mismo modo que la naturaleza ama esconderse, según uno de sus fragmentos más famosos, el lenguaje que expresa el logos debe imitar esta estructura de revelación y ocultamiento simultáneos. No puede simplemente declarar la verdad de manera transparente, porque eso traicionaría la naturaleza del logos que exige un esfuerzo de comprensión.
Pocas personas consiguen oír y entender el logos verdadero, aunque todos estén expuestos constantemente a él. Heráclito distingue radicalmente entre escuchar meras palabras y comprender el logos que las palabras expresan. La mayoría de las personas son como sordos que oyen sonidos sin captar el significado profundo. Escuchan el discurso de Heráclito, pero permanecen ignorantes porque no trascienden la superficie verbal para alcanzar la racionalidad que las palabras intentan comunicar. Entonces hay niveles de comprensión lingüística donde el nivel superficial de reconocimiento de palabras no garantiza el acceso al significado genuino. La mayoría vive como si tuviera un entendimiento privado y equivocado en lugar de reconocer que el logos es común a todos. Este es el problema central que Heráclito identifica en el uso del lenguaje. Cada persona interpreta las palabras según sus prejuicios particulares, sin reconocer que hay un significado objetivo compartido que el logos establece. Entonces la comunicación falla no porque las palabras sean inadecuadas, sino porque los oyentes privatizan el significado tratando sus interpretaciones subjetivas como si fueran la verdad cuando deberían ajustarse al logos común que trasciende las perspectivas individuales. El lenguaje funciona como un puente entre la mente humana y el orden universal, pero solo para quienes han despertado a la comprensión del logos. Las mismas palabras que revelan la verdad a unos la ocultan a otros, dependiendo de si el oyente tiene la disposición correcta. Heráclito inaugura así una preocupación que atravesará toda la filosofía del lenguaje: la tensión entre el poder revelador y el poder ocultador de las palabras, entre el lenguaje como acceso a la verdad objetiva y el lenguaje como fuente de malentendidos cuando se usa sin comprensión del logos que debería guiarlo. Esta posición implica que el significado no es puramente convencional ni completamente natural. Las palabras son convenciones humanas, pero para funcionar correctamente deben expresar el logos que no es convencional, sino objetivo. Entonces Heráclito anticipa debates posteriores sobre si el lenguaje es arbitrario o motivado, sugiriendo una posición intermedia donde las palabras son instrumentos humanos que pueden usarse bien o mal dependiendo de si capturan o traicionan la racionalidad universal. Platón escribe un diálogo dedicado enteramente a la filosofía del lenguaje, donde dos amigos sostienen posiciones opuestas sobre el origen y la naturaleza de las palabras. Este texto llamado Crátilo es el primer tratamiento sistemático de la pregunta que obsesionará a los filósofos durante milenios. Las palabras tienen una relación natural con las cosas que nombran o son meras convenciones arbitrarias, establecidas por acuerdo social. Los dos personajes del diálogo defienden extremos opuestos, mientras Sócrates, como siempre, intenta encontrar un camino medio que evite los problemas de ambas posiciones radicales. Crátilo defiende la tesis naturalista, argumentando que los nombres imitan naturalmente la esencia de las cosas que designan. Según esta posición, las palabras no son arbitrarias, sino que hay una correspondencia motivada entre el sonido del nombre y la naturaleza del objeto nombrado. Las letras y sílabas que componen una palabra capturan aspectos esenciales de la cosa. Entonces existe una corrección natural de los nombres, donde las palabras verdaderas revelan la naturaleza real de sus referentes, mientras que las palabras incorrectas son errores que deben corregirse. Esta posición implica que hay una sola lengua correcta que refleja fielmente la estructura del mundo. Hermógenes sostiene la posición contraria completamente convencionalista, afirmando que las palabras son apenas acuerdos sociales sin ninguna relación natural con las cosas. Puedes llamar a un objeto con cualquier nombre, y mientras la comunidad acepte ese nombre funcionará perfectamente para la comunicación. Entonces no hay una corrección natural, sino solo una corrección por uso establecido.
Las diferentes lenguas usan palabras completamente distintas para los mismos objetos, demostrando que no hay un vínculo necesario entre el sonido y el significado. Esta posición implica que el lenguaje es una herramienta flexible totalmente separada de la naturaleza de las cosas que nombra. Sócrates muestra problemas serios en ambas posiciones extremas mediante un análisis detallado. Contra Crátilo argumenta que si los nombres imitaran perfectamente las esencias, entonces no podría haber nombres falsos o incorrectos, porque la imitación imperfecta ya no sería un nombre del objeto. Pero claramente usamos nombres incorrectamente todo el tiempo, sin que dejen de funcionar como nombres. Además, las etimologías que Crátilo propone para mostrar la naturaleza imitativa de las palabras son frecuentemente fantasiosas y contradictorias. Entonces, la tesis naturalista radical no puede sostenerse. Contra Hermógenes argumenta que si los nombres fueran puramente convencionales sin ninguna relación con la realidad, entonces no podrías distinguir entre nombres correctos e incorrectos. Cualquier nombre serviría igualmente bien para cualquier cosa, pero claramente algunos nombres son más apropiados que otros para capturar las distinciones reales entre los objetos. Además, si el lenguaje fuera completamente arbitrario, no podríamos usarlo para conocer la realidad, porque las palabras no tendrían ninguna conexión con las cosas. Entonces el convencionalismo radical tampoco funciona. Platón conecta este debate con su teoría de las formas perfectas y eternas, que es su solución a múltiples problemas filosóficos. Las palabras intentan capturar las formas, pero son instrumentos imperfectos, creados por legisladores originales que actuaban como artesanos fabricando herramientas. Un buen legislador crea nombres que se ajustan bien a las formas, mientras que un mal legislador crea nombres defectuosos. Entonces hay un elemento convencional porque los humanos crean las palabras, pero también hay un criterio objetivo porque las formas proporcionan un estándar de corrección. Los nombres no imitan directamente las cosas sensibles cambiantes, sino las formas eternas que son sus modelos. Platón concluye que el lenguaje es una herramienta imperfecta para capturar la verdad porque siempre introduce una distorsión entre las formas puras y nuestro acceso a ellas. La filosofía no debe confiar demasiado en el análisis del lenguaje, sino que debe intentar conocer las formas directamente mediante la razón trascendiendo las limitaciones lingüísticas. Entonces, aunque Platón escribió el primer tratado de filosofía del lenguaje, termina desconfiando del lenguaje como medio de acceso al conocimiento verdadero. Aristóteles rompe radicalmente con su maestro Platón, desarrollando un sistema completamente nuevo que transformará el estudio del lenguaje durante 2 milenios. Donde Platón desconfiaba del lenguaje como un obstáculo para el conocimiento de las formas, Aristóteles ve el lenguaje como una herramienta indispensable que refleja la estructura del pensamiento y de la realidad. Su obra sobre la interpretación comienza con una afirmación revolucionaria. Las palabras habladas son símbolos convencionales de las afecciones del alma, mientras que las afecciones del alma son semejanzas de las cosas. Entonces establece una cadena de 3 niveles, donde las palabras simbolizan pensamientos que representan objetos. Las palabras son símbolos convencionales de los pensamientos en el alma, no de las cosas directamente. Esta mediación a través del pensamiento es crucial para la teoría aristotélica del significado. Las diferentes lenguas usan palabras distintas para expresar los mismos pensamientos, demostrando que el vínculo entre palabra y pensamiento es convencional establecido por cada comunidad lingüística. Pero los pensamientos mismos son semejanzas naturales de las cosas. Entonces, aunque las palabras sean convencionales, lo que simbolizan tiene una relación objetiva con la realidad.
Esta estructura de 3 niveles permite a Aristóteles reconocer la convencionalidad del lenguaje sin caer en un relativismo donde todo significado sería arbitrario. Aristóteles desarrolla las 10 categorías fundamentales que organizan todo lo que podemos decir sobre cualquier cosa: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción, pasión. Estas categorías no son arbitrarias, sino que reflejan las formas básicas en que el ser se manifiesta. Entonces, la estructura del lenguaje, donde predicamos diferentes tipos de propiedades sobre sujetos, corresponde a la estructura metafísica de la realidad, donde las sustancias tienen diferentes tipos de atributos. La gramática profunda del lenguaje revela la ontología profunda del mundo. La lógica formal que Aristóteles inventa está completamente entrelazada con su teoría del lenguaje, porque los silogismos operan sobre proposiciones que tienen una estructura lingüística específica. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Entonces Sócrates es mortal. Este razonamiento funciona porque las proposiciones tienen forma de sujeto que recibe predicados, y porque podemos identificar términos compartidos entre proposiciones. Entonces, las reglas de inferencia válida dependen de la estructura gramatical de las proposiciones. La lógica aristotélica es simultáneamente una teoría del razonamiento correcto y una teoría de cómo el lenguaje debe estructurarse para expresar verdades. Las proposiciones, según Aristóteles, tienen una estructura fundamental de sujeto al cual se atribuye un predicado. Cuando dices Sócrates es sabio, estás afirmando que la propiedad sabiduría pertenece al sujeto Sócrates. Esta estructura sujeto-predicado no es una peculiaridad del griego, sino la forma universal del juicio que todas las lenguas deben poder expresar, aunque con construcciones gramaticales diferentes. Entonces, Aristóteles propone que bajo la diversidad superficial de las lenguas hay una estructura lógica, compartida, que refleja cómo el pensamiento debe operar para capturar la realidad. El sistema aristotélico domina el pensamiento occidental por casi 2 milenios, siendo adoptado por los escolásticos medievales que lo integran con la teología cristiana. Esta longevidad extraordinaria se debe a que Aristóteles ofrece un marco sistemático que conecta el lenguaje, el pensamiento, la lógica y la realidad en una totalidad coherente. Cada parte del sistema se apoya en las otras, creando una arquitectura conceptual impresionante. Solo en el siglo XIX y XX, los lógicos modernos como Frege y Russell cuestionarán fundamentalmente las categorías aristotélicas, proponiendo sistemas alternativos. Pero incluso entonces la influencia aristotélica permanece profunda en cómo pensamos sobre la relación entre el lenguaje y el mundo. Un niño pequeño señala objetos, mientras su madre pronuncia palabras. Gradualmente aprende a asociar sonidos con cosas hasta dominar el lenguaje de su comunidad. Esta escena aparentemente simple fascina a Agustín de Hipona, quien dedica el diálogo de Magistro a investigar el misterio de cómo funciona el aprendizaje lingüístico. Pero su análisis lo lleva a conclusiones paradójicas, que cuestionan si la enseñanza verbal es genuinamente posible. Si las palabras son signos que apuntan hacia cosas, entonces para entender una palabra nueva necesitas ya conocer la cosa que la palabra designa. Pero si ya conoces la cosa, entonces no necesitas que te enseñen la palabra. Esta paradoja revela tensiones profundas en cómo concebimos la relación entre el lenguaje y el conocimiento. Agustín desarrolla una teoría sistemática de los signos, distinguiendo entre signos naturales que indican algo sin intención comunicativa, como el humo que indica el fuego, y signos convencionales que los seres vivos usan deliberadamente para comunicar sus pensamientos.
Las palabras pertenecen a la segunda categoría, siendo instrumentos que los humanos inventaron para transmitir lo que pasa en sus mentes. Pero los signos verbales tienen la peculiaridad de que solo pueden explicarse mediante otros signos verbales, generando una posible regresión infinita. Cuando un niño pregunta qué significa una palabra desconocida, respondes con más palabras que él tampoco conoce, creando un círculo vicioso donde los signos se explican mediante signos sin llegar nunca a un contacto directo con las cosas. Las palabras, según Agustín, apuntan hacia cosas u otras palabras, pero no pueden hacer presente aquello que significan. Cuando alguien dice león, la palabra no te muestra un león, sino que señala hacia el concepto que ya tienes formado mediante la experiencia previa. Entonces el lenguaje presupone un conocimiento anterior que no puede proporcionar por sí mismo. Esta limitación fundamental significa que las palabras son recordatorios o provocadores de conocimiento latente, pero no son fuentes originales de conocimiento nuevo. Puedes aprender palabras nuevas para conceptos que ya posees, pero no puedes adquirir conceptos genuinamente nuevos mediante la instrucción verbal solamente. La solución que Agustín propone a esta paradoja es teológica. El conocimiento verdadero no viene de los profesores externos que pronuncian palabras, sino de la iluminación interior proporcionada por Cristo como Maestro Divino que habita en cada alma. Cuando parece que aprendes de un profesor humano, en realidad, el profesor solo ocasiona que consultes al Maestro interior, quien te revela la verdad directamente. Las palabras externas son señales que dirigen tu atención hacia adentro, donde ocurre el verdadero aprendizaje, mediante la luz divina que ilumina tu intelecto. Entonces la enseñanza genuina es un proceso interno de iluminación que las palabras pueden provocar, pero nunca causar directamente. El profesor externo apenas provoca al maestro interior que cada persona lleva dentro. Agustín distingue radicalmente entre los signos externos, audibles que son las palabras pronunciadas, y la realidad interna inteligible que es el conocimiento verdadero. Las palabras son útiles como ocasiones para dirigir la atención, pero son impotentes para transferir el conocimiento de una mente a otra. Cada persona debe descubrir la verdad consultando la luz interior que es común a todos, porque proviene de Dios. Entonces hay una paradoja donde el lenguaje es simultáneamente indispensable para la comunicación humana e insuficiente para la transmisión del conocimiento genuino. Esta teoría agustiniana tendrá una influencia enorme en la filosofía medieval, pero también resonará en las teorías modernas sobre la imposibilidad de definir términos básicos sin circularidad, y sobre el rol del conocimiento tácito que no puede articularse completamente en palabras. Wittgenstein, siglos después, explorará cómo el aprendizaje del lenguaje involucra entrenamientos y prácticas que no se reducen a explicaciones verbales. Agustín anticipa estas preocupaciones mostrando que el lenguaje funciona dentro de un marco de conocimiento compartido que las palabras presuponen pero no pueden crear. ¿Existen realmente las categorías universales como humanidad, rojez, circularidad, o son solo palabras útiles para agrupar cosas individuales? Esta pregunta divide a los filósofos medievales en dos bandos irreconciliables. Los realistas afirman que los universales existen como entidades reales compartidas por múltiples individuos, mientras que los nominalistas rechazan esta multiplicación de entidades. Guillermo de Ockham lidera la revolución nominalista del siglo XIV, argumentando que solo las cosas individuales concretas existen en el mundo, mientras que los términos generales son meros instrumentos mentales convenientes para organizar nuestra experiencia sin referirse a entidades universales separadas.
Occam rechaza que los universales existan como entidades reales fuera de la mente, sea en un mundo platónico de formas o como esencias aristotélicas inherentes a las cosas. Cuando usas la palabra humano para referirte a múltiples individuos, esto no requiere que exista una humanidad universal compartida por todos ellos. Basta que tengas un concepto mental general que aplicas a individuos similares sin que ese concepto represente algo real fuera de tu mente. Entonces, los universales no son descubrimientos de estructuras objetivas del mundo, sino construcciones mentales que imponemos sobre la experiencia para organizarla manejablemente. Apenas las cosas individuales concretas existen en el mundo, mientras todo lo demás son nombres o conceptos. Este es el núcleo del nominalismo radical que Occam defiende. Hay caballos particulares, pero no hay la cabalidad. Hay árboles específicos, pero no hay la arboridad. Las palabras generales agrupan individuos por conveniencia cognitiva, pero no porque los individuos compartan literalmente una esencia común. Entonces, la ontología se vuelve radicalmente simple, conteniendo solo objetos particulares, mientras que las categorías, los géneros y las especies son productos del lenguaje y el pensamiento sin correlato real. Las palabras generales son términos mentales convenientes que la mente crea para representar múltiples objetos similares mediante un solo concepto. Cuando formas el concepto humano, tu mente produce un signo mental que puede representar a cualquier humano individual, sin ser idéntico a ninguno de ellos. Este signo mental funciona como término universal en el pensamiento, pero no es una entidad universal existente fuera de la mente. Entonces, Occam mantiene la utilidad de los términos generales para el razonamiento, mientras rechaza que correspondan a universales reales. Puedes pensar y hablar usando categorías generales sin comprometerte metafísicamente con la existencia de entidades universales. Su famoso principio de la navaja establece que no debes multiplicar entidades más allá de lo necesario. Si puedes explicar todos los fenómenos lingüísticos y cognitivos apelando solo a individuos concretos y conceptos mentales, entonces no hay razón para postular además un reino de universales reales. Esta economía ontológica es una metodología revolucionaria que influirá profundamente en el empirismo moderno. Occam está eliminando toda la maquinaria metafísica de formas, esencias y universales que había dominado la filosofía desde Platón y Aristóteles, dejando solo particulares concretos observables. El significado de los términos generales está ligado a conceptos en la mente, no a esencias objetivas compartidas por múltiples cosas. Cuando dices perro, el significado no es una esencia canina universal, sino el concepto mental que has formado agrupando perros individuales que has experimentado. Entonces la semántica se vuelve un asunto psicológico, concerniente a cómo las mentes humanas forman y usan conceptos en lugar de ser un asunto metafísico concerniente a estructuras objetivas del mundo. Esta psicologización del significado anticipa teorías empiristas posteriores donde el significado es una cuestión de ideas en la mente asociadas con palabras. El nominalismo radical de Occam prepara el terreno para el empirismo moderno de Locke, Berkeley y Hume, quienes también rechazarán las entidades abstractas, insistiendo en que solo conocemos particulares mediante la experiencia sensorial. Occam muestra que puedes construir una teoría completa del lenguaje y el conocimiento sin apelar a universales reales. Esta demostración libera a la filosofía posterior para explorar explicaciones puramente naturalistas del significado basadas en cómo las mentes humanas finitas operan con experiencias concretas limitadas. Descartes propone un dualismo radical que divide la realidad en dos sustancias completamente heterogéneas: la res cogitans
o sustancia pensante, que es la mente inmaterial, y la res extensa o sustancia extendida, que es el cuerpo material. Esta división metafísica tiene consecuencias directas para su filosofía del lenguaje, porque implica que la capacidad lingüística pertenece exclusivamente al dominio mental, no pudiendo ser explicada mediante mecanismos corporales. Entonces el lenguaje se convierte en la marca distintiva de la humanidad, que prueba la posesión de un alma racional, inmaterial, irreductible a procesos físicos. La mente, según Descartes, posee ideas innatas que no derivan de la experiencia sensorial, sino que están impresas en ella desde el nacimiento. Estas incluyen ideas matemáticas, como la idea de triángulo perfecto, que nunca encontrarías en la experiencia, donde todos los triángulos son imperfectos. Ideas metafísicas, como la idea de Dios y la idea de infinito, que no pueden construirse a partir de experiencias finitas. Y principios lógicos, como el principio de no contradicción, que usas para razonar pero que no aprendes inductivamente. Entonces la mente viene equipada con una estructura conceptual rica que hace posible el conocimiento sin derivarse de la experiencia externa. El lenguaje es exclusivo de los humanos porque requiere una razón inmaterial que los animales carecen completamente. Descartes argumenta que aunque puedas entrenar a un loro para pronunciar palabras o a un perro para responder a comandos, estos comportamientos son respuestas mecánicas condicionadas, no un uso genuino del lenguaje. El uso verdadero del lenguaje involucra una creatividad ilimitada, donde puedes producir y entender oraciones infinitas nunca escuchadas antes. Esta creatividad lingüística solo es posible para un ser con razón, que puede combinar ideas según reglas sintácticas, generando expresiones apropiadas para situaciones nuevas. Los animales son máquinas complejas que responden mecánicamente a los estímulos sin poseer pensamiento genuino o comprensión. Cuando un perro ladra en respuesta a un peligro, esto no es una expresión lingüística de un pensamiento, sino una reacción automática programada por el instinto. Descartes insiste en que por muy sofisticados que sean los comportamientos animales, siempre pueden explicarse mediante mecanismos físicos sin necesidad de atribuir mentes o pensamientos. Entonces hay un abismo infranqueable entre los humanos con almas racionales capaces de lenguaje y los animales que son autómatas sin interioridad mental. La capacidad lingüística prueba, según Descartes, la existencia del alma racional inmaterial, porque ningún mecanismo físico podría explicar la creatividad y la flexibilidad del uso lingüístico humano. Puedes usar el lenguaje apropiadamente en situaciones infinitamente variadas que nunca encontraste antes. Puedes entender oraciones completamente nuevas inmediatamente, sin necesidad de entrenamiento previo. Esta universalidad y creatividad del lenguaje solo se explica postulando una mente racional que opera según principios innatos, no mediante asociaciones mecánicas entre estímulos y respuestas. Entonces el lenguaje es un argumento fuerte a favor del dualismo cartesiano. El innatismo cartesiano, donde la mente posee estructuras conceptuales previas a toda experiencia, influenciará directamente a Noam Chomsky 3 siglos después. Chomsky verá en Descartes un precursor de su teoría de la gramática universal innata, argumentando que el problema de la creatividad lingüística que Descartes identificó solo puede resolverse postulando capacidades innatas específicamente lingüísticas. Aunque Chomsky rechazará el dualismo sustancial cartesiano a favor de una base biológica cerebral, mantendrá la idea fundamental de que la capacidad lingüística no puede explicarse mediante el aprendizaje inductivo a partir de la experiencia, sino que requiere estructuras innatas ricas. Experimentas la creatividad lingüística cartesiana cada vez que produces una oración que nunca pronunciaste antes, y tu interlocutor la entiende inmediatamente sin dificultad.
Cuando lees esta oración específica por primera vez, pero comprendes su significado sin necesidad de que alguien te explique palabra por palabra, esta facilidad aparentemente milagrosa con que usamos el lenguaje para expresar pensamientos infinitamente variados es el fenómeno que Descartes señala como evidencia de que la mente humana no es un simple producto de mecanismos físicos, sino que posee capacidades racionales que trascienden lo corporal. John Locke dedica todo el primer libro de su monumental ensayo sobre el entendimiento humano a demoler sistemáticamente la doctrina de las ideas innatas que Descartes y los racionalistas habían defendido. Este ataque frontal no es una mera disputa académica, sino una batalla filosófica fundamental sobre los orígenes del conocimiento y del lenguaje. Si Locke tiene razón y no hay ideas innatas, entonces toda la estructura conceptual que usas, incluyendo tu dominio del lenguaje, debe explicarse exclusivamente mediante la experiencia sensorial sin apelar a estructuras mentales previas. Esta posición empirista radical transformará completamente el enfoque británico hacia el lenguaje y el significado. La mente al nacer es una tabula rasa, una pizarra en blanco completamente vacía sin ningún contenido previo. Locke rechaza categóricamente que haya principios lógicos, ideas matemáticas o conceptos metafísicos impresos en la mente desde el nacimiento. Si realmente existieran ideas innatas, entonces todos los humanos, incluyendo los niños y las personas con discapacidad intelectual, deberían tenerlas con una claridad perfecta. Pero esto obviamente no ocurre porque los niños no conocen el principio de no contradicción hasta que se les enseña, y las personas con capacidades limitadas nunca dominan conceptos abstractos complejos. Entonces, la supuesta universalidad de las ideas innatas es una ficción desmentida por la observación empírica. Todo el conocimiento viene exclusivamente de la experiencia sensorial mediante dos fuentes: la sensación que proporciona ideas de cualidades externas como colores, sonidos, sabores, y la reflexión que proporciona ideas de operaciones mentales como pensar, dudar, creer. La mente es un recipiente pasivo que recibe impresiones del mundo externo mediante los sentidos, y luego opera sobre esas impresiones combinándolas, comparándolas, abstrayendo de ellas. Pero nunca genera contenido genuinamente nuevo que no derive ultimadamente de la experiencia. Entonces incluso las ideas más abstractas como infinito o Dios se construyen mediante operaciones mentales sobre materiales proporcionados originalmente por los sentidos. Las palabras son marcas arbitrarias que los humanos asignan voluntariamente a sus ideas privadas para poder comunicarlas a otros. Locke desarrolla una teoría donde el significado es fundamentalmente privado, residiendo en las ideas mentales individuales que solo el hablante puede observar directamente. Cuando pronuncias la palabra árbol, estás usando un sonido convencional para señalar la idea de árbol que tienes en tu mente. Tu interlocutor escucha el sonido y lo asocia con su propia idea de árbol que formó mediante sus experiencias particulares. Entonces la comunicación funciona si ambos tienen ideas suficientemente similares asociadas con el mismo sonido, aunque nunca puedas verificar directamente que las ideas sean idénticas. Esta teoría genera un problema serio, que Locke reconoce pero no resuelve completamente. Si las ideas son privadas y el significado reside en la asociación entre palabras e ideas, entonces cada persona literalmente habla un idiolecto privado donde las palabras significan sus propias ideas particulares. La comunicación sería una milagrosa coincidencia donde las ideas de diferentes personas resultan ser lo suficientemente similares como para permitir la coordinación práctica. Pero no habría garantía de que cuando dos personas usan la misma palabra están pensando en lo mismo.
Entonces el lenguaje público aparentemente compartido se fragmenta en múltiples lenguajes privados que se coordinan imperfectamente. Locke critica severamente el abuso del lenguaje oscuro por parte de los filósofos escolásticos que usaban una terminología técnica incomprensible para ocultar la vacuidad de sus ideas. Cuando los escolásticos hablaban de quididades, eseidades y formas substanciales, estaban, según Locke, usando palabras sin ideas claras correspondientes. Simplemente combinaban sonidos sin contenido mental genuino, generando la ilusión de conocimiento profundo. Entonces Locke propone un programa de clarificación lingüística donde cada término filosófico debe poder rastrearse hasta las ideas simples derivadas de la experiencia que lo componen. Si no puedes hacer este análisis, la palabra es vacía. El significado de los términos generales plantea un problema especial para Locke, porque debe explicar cómo palabras como perro o árbol se aplican a múltiples individuos sin postular universales reales al estilo de Platón, o esencias compartidas al estilo de Aristóteles. Su solución es que la mente forma ideas generales abstractas, tomando ideas particulares de perros individuales y eliminando todo lo que es peculiar a cada uno, conservando solo lo que es común. Entonces la idea general de perro es una idea abstracta que retiene solo las características compartidas por todos los perros particulares que has experimentado. Esta idea abstracta puede entonces aplicarse como nombre general a cualquier individuo que le corresponda. El empirismo de Locke domina la tradición británica durante siglos, influyendo directamente a Berkeley, quien radicaliza el empirismo negando la existencia de la materia. A Hume, quien lo empuja hacia el escepticismo sobre la causalidad y el yo. Y finalmente, a los empiristas lógicos del siglo XX, quienes intentan construir todo el conocimiento científico sobre una base observacional pura. La batalla entre el racionalismo continental que defiende las ideas innatas y el empirismo británico que las rechaza estructurará gran parte de la filosofía moderna del lenguaje, hasta que Kant intente una síntesis que preserve elementos de ambas tradiciones. Kant enfrenta el desafío de sintetizar el racionalismo continental que enfatiza el rol de la razón pura, y el empirismo británico que insiste en que todo conocimiento viene de la experiencia. Su solución revolucionaria es distinguir entre dos fuentes complementarias del conocimiento: la sensibilidad que proporciona el contenido mediante intuiciones empíricas y el entendimiento que proporciona la forma mediante conceptos puros a priori. Entonces, contra Locke afirma que la mente no es una tabula rasa, sino que tiene estructuras innatas que organizan toda experiencia posible. Pero contra Descartes insiste que estas estructuras por sí solas sin contenido empírico son vacías, incapaces de proporcionar conocimiento de objetos reales. La mente humana posee estructuras innatas que necesariamente condicionan cualquier experiencia posible antes de que tengas experiencia alguna. Estas incluyen las formas puras de la intuición, que son el espacio y el tiempo como marcos dentro de los cuales organizas todas tus percepciones, y las 12 categorías del entendimiento, que son conceptos puros como sustancia, causalidad, unidad, pluralidad mediante los cuales piensas sobre los objetos. Entonces no puedes tener una experiencia que no esté ya estructurada espacial y temporalmente, ni puedes pensar sobre objetos sin aplicar categorías. Estas estructuras a priori son las condiciones trascendentales de posibilidad de toda experiencia y todo pensamiento. Las categorías del entendimiento son las condiciones necesarias de cualquier conocimiento objetivo porque estructuran cómo puedes pensar sobre objetos en general. Cuando juzgas que un evento causa otro, no estás simplemente reportando una asociación observada como Hume pensaba.
sino que estás aplicando la categoría de causalidad que tu mente impone sobre la experiencia. Esta categoría no deriva de la experiencia porque es la condición previa de poder interpretar experiencias como secuencias causales. Entonces hay un conocimiento sintético a priori que es necesario y universal, pero que no es analítico ni derivado empíricamente. Este es el tipo de conocimiento que las categorías proporcionan. No conocemos las cosas en sí mismas tal como son independientemente de nuestra experiencia, sino apenas los fenómenos. Es decir, cómo las cosas aparecen para nosotros cuando son procesadas por nuestras estructuras cognitivas innatas. Hay una distinción fundamental entre el noúmeno o cosa en sí, que es incognoscible, y el fenómeno o cosa como aparece, que es lo único que conocemos. Entonces el conocimiento es siempre conocimiento de objetos, tal como los constituye tu aparato cognitivo, no de una realidad independiente que trasciende completamente tu perspectiva. Esta restricción del conocimiento a los fenómenos es el precio que pagas por garantizar la universalidad y la necesidad de ciertos principios. La revolución copernicana que Kant propone invierte la relación tradicional entre la mente y el mundo. En lugar de que la mente se conforme pasivamente a los objetos, son los objetos quienes deben conformarse a las estructuras de la mente para poder ser conocidos. Del mismo modo que Copérnico invirtió la relación entre la Tierra y el Sol, haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol en lugar de lo contrario, Kant hace que los objetos del conocimiento dependan de las estructuras del sujeto conocedor. Entonces el sujeto está en el centro del conocimiento, no porque cree arbitrariamente la realidad, sino porque impone las condiciones necesarias, sin las cuales nada podría aparecer como objeto de experiencia posible. Las estructuras mentales universales que Kant identifica prefiguran directamente lo que Chomsky, 3 siglos después, llamará la gramática universal. Ambos proponen que todos los humanos comparten estructuras cognitivas innatas que no varían entre individuos ni se aprenden de la experiencia. Así como las categorías kantianas son universales para todo ser racional posible, la gramática universal de Chomsky es universal para todo hablante humano posible. Entonces hay una continuidad profunda entre el proyecto kantiano de identificar las condiciones trascendentales del conocimiento y el proyecto de identificar los principios lingüísticos innatos universales. Kant no desarrolla una teoría del lenguaje explícitamente comparable a su teoría del conocimiento, pero su filosofía tiene implicaciones claras. Si los conceptos puros del entendimiento estructuran necesariamente todo pensamiento, entonces también deben estructurar el lenguaje que expresa ese pensamiento. Las categorías como sustancia, causalidad, unidad, deben reflejarse en la gramática profunda de cualquier lenguaje humano posible, porque son las condiciones de poder formular juicios en absoluto. Entonces, aunque las lenguas naturales varíen superficialmente en vocabulario y sintaxis, deben compartir una estructura profunda que refleja las categorías universales del entendimiento humano. Gottlob Frege transforma radicalmente el estudio del lenguaje en las últimas décadas del siglo XIX mediante la creación de una lógica formal moderna inmensamente superior a la lógica aristotélica que había dominado durante 2 milenios. Su conceptografía, publicada en 1879, introduce una notación revolucionaria que permite expresar estructuras lógicas complejas que el lenguaje natural oculta bajo superficies gramaticales engañosas. Esta nueva herramienta no es simplemente una mejora técnica, sino que cambia fundamentalmente qué preguntas puedes hacer sobre el lenguaje y qué respuestas puedes dar. Entonces Frege funda lo que se conocerá como la filosofía analítica, donde el análisis lógico del lenguaje se convierte en el método central de la filosofía.
La lógica aristotélica había analizado todas las proposiciones según la forma sujeto-predicado, donde un término general se afirma o niega de otro término. Pero Frege muestra que esta forma es demasiado simple para capturar la estructura real de las proposiciones matemáticas y científicas. Cuando dices todo número tiene un sucesor, la forma sujeto-predicado no captura la cuantificación universal ni la relación matemática involucrada. Frege introduce cuantificadores que permiten expresar formalmente todo, alguno, ninguno y variables ligadas que representan objetos arbitrarios. Entonces puede simbolizar precisamente estructuras lógicas que la notación tradicional no podía manejar. Frege inventa una notación bidimensional donde las relaciones lógicas se representan espacialmente mediante líneas horizontales y verticales que conectan símbolos en lugar de usar palabras del lenguaje natural como y o si entonces. Esta notación, aunque inicialmente intimidante, elimina las ambigüedades del lenguaje ordinario, haciendo completamente explícitas las dependencias lógicas entre las partes de una proposición. Entonces puedes verificar mecánicamente si un argumento es válido inspeccionando la notación, sin necesidad de una intuición lingüística que puede engañar. La lógica se vuelve tan rigurosa como las matemáticas. El descubrimiento más influyente de Frege es la distinción fundamental entre sentido y referencia que revoluciona la semántica filosófica. Cuando usas dos expresiones diferentes como el lucero de la mañana y el lucero de la tarde, ambas refieren al mismo objeto que es el planeta Venus. Pero claramente tienen sentidos diferentes porque podrías saber que Venus es el lucero de la mañana, sin saber que también es el lucero de la tarde. Entonces la referencia es el objeto al que la expresión apunta, mientras que el sentido es el modo de presentación mediante el cual alcanzas ese objeto. Las expresiones con la misma referencia pueden tener sentidos distintos. Esta distinción resuelve un rompecabezas que había confundido a los filósofos durante siglos. La oración, el lucero de la mañana es el lucero de la tarde, expresa un descubrimiento astronómico genuino que extendió el conocimiento humano. Pero si el significado de una expresión fuera simplemente su referencia, entonces esta oración sería equivalente a el lucero de la mañana es el lucero de la mañana, que es trivialmente verdadera sin valor informativo. Frege explica la diferencia diciendo que aunque las referencias son idénticas, los sentidos difieren. Entonces el valor cognitivo de la oración depende de los sentidos, no solo de las referencias. Esta solución se vuelve un modelo para tratar múltiples problemas semánticos. El significado de una oración compuesta viene sistemáticamente del significado de sus partes según el principio de composicionalidad que Frege formula explícitamente. Si sabes qué significan las palabras individuales y cómo están combinadas sintácticamente, puedes calcular el significado de la oración completa sin necesidad de haberla escuchado antes. Este principio explica la productividad del lenguaje donde puedes entender infinitas oraciones nuevas porque el sistema de combinación es recursivo. Entonces, aunque tu vocabulario y tu experiencia lingüística sean finitos, tu capacidad de comprensión es potencialmente infinita. Frege funda la filosofía analítica estableciendo un programa donde los problemas filosóficos se resuelven mediante el análisis lógico del lenguaje que revela confusiones conceptuales escondidas en formulaciones engañosas del lenguaje natural. Muchos problemas metafísicos tradicionales, según los analíticos fregeanos, son pseudoproblemas que surgen de malentender la lógica del lenguaje.
Cuando formulas el problema correctamente usando la notación lógica apropiada frecuentemente, el problema se disuelve mostrando que estabas confundiendo diferentes sentidos de una palabra o asumiendo erróneamente que la gramática superficial refleja la estructura lógica profunda. Entonces la filosofía se convierte en una terapia lingüística que cura enfermedades conceptuales, diagnosticando sus raíces en el uso descuidado del lenguaje. Bertrand Russell colabora inicialmente con Frege, pero pronto descubre una paradoja devastadora en los fundamentos lógicos que Frege había construido. Si existe el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, entonces ese conjunto se contiene a sí mismo si y solo si no se contiene a sí mismo. Esta contradicción lógica amenaza toda la construcción fregiana. Pero Russell, en lugar de abandonar el proyecto, lo radicaliza desarrollando una teoría donde el análisis lógico del lenguaje disuelve las confusiones filosóficas, mostrando que muchos problemas metafísicos surgen de tomar demasiado literalmente la gramática superficial del lenguaje ordinario. La teoría de las descripciones definidas que Russell presenta en 1905 es una de las contribuciones más influyentes a la filosofía del lenguaje. Cuando dices el actual rey de Francia es calvo, pareces estar afirmando algo sobre un individuo específico que es el rey de Francia. Pero Francia es una república sin rey, entonces la descripción no refiere a nadie. ¿Cómo puede esta oración tener significado si su sujeto gramatical no refiere? Russell argumenta que la forma gramatical superficial esconde la estructura lógica profunda. La oración en realidad afirma tres cosas simultáneamente. Existe al menos un rey de Francia. Existe como máximo un rey de Francia, y quien sea el rey de Francia es calvo. Esta estructura lógica profunda se revela mediante el análisis que traduce la oración del lenguaje natural a la notación lógica formal. Cuando haces esta traducción, descubres que no hay realmente un término singular, el actual rey de Francia, que refiera sino una descripción cuantificada que puede ser falsa sin generar problemas semánticos. Entonces la oración es simplemente falsa, porque la primera conjunción es falsa. No existe ningún rey de Francia. No necesitas postular objetos inexistentes ni tratar la oración como carente de significado. El análisis lógico muestra que el lenguaje ordinario engaña haciéndote creer que hay una referencia cuando no la hay. Russell usa esta técnica para atacar los problemas metafísicos tradicionales, argumentando que son confusiones lingüísticas disfrazadas de misterios profundos. Cuando Meinong afirmaba que debes postular objetos inexistentes, como la montaña dorada o el círculo cuadrado para explicar cómo puedes pensar en ellos, Russell responde que el análisis lógico disuelve el problema. Las descripciones como la montaña dorada no son nombres que refieren a objetos, sino expresiones cuantificadas que resultan ser falsas. No existe una montaña que sea dorada, entonces no necesitas un objeto inexistente. La confusión surge de tratar todas las expresiones nominales como si funcionaran semánticamente del mismo modo cuando tienen estructuras lógicas completamente diferentes. El atomismo lógico que Russell desarrolla propone que hay proposiciones elementales como base última del lenguaje significativo. Estas proposiciones atómicas afirman hechos simples sobre objetos particulares y sus propiedades o relaciones. Todas las proposiciones complejas se construyen a partir de las atómicas mediante conectivos lógicos como y o si entonces. Entonces hay una descomposición jerárquica donde analizas las partes de las proposiciones complejas, pero eventualmente llegas a proposiciones simples que no pueden analizarse más. Estas proposiciones atómicas, según Russell, corresponden directamente a hechos atómicos en el mundo. El lenguaje ideal debe revelar transparentemente la estructura real del mundo,
eliminando las ambigüedades y los engaños del lenguaje ordinario. Russell imagina un lenguaje perfecto donde cada nombre propio refiere a un objeto simple. Cada predicado corresponde a una propiedad o relación real. Y la sintaxis refleja la estructura lógica genuina sin las irregularidades gramaticales que confunden. En este lenguaje ideal no podrías formular oraciones sin sentido, porque la sintaxis permitida garantizaría que toda oración bien formada expresa una proposición genuina verdadera o falsa. Entonces la reforma del lenguaje se convierte en un proyecto filosófico central. Esta visión donde el análisis lógico disuelve los problemas filosóficos mostrando que son confusiones lingüísticas influye profundamente al Círculo de Viena, y especialmente a Carnap, quien intentará sistematizar el programa de análisis lógico. Pero también enfrenta objeciones serias. ¿Cómo sabes que tu análisis lógico captura realmente la estructura del mundo y no es simplemente otra construcción teórica? ¿Por qué asumir que el lenguaje ideal debe ser lógico en lugar de reflejar otras estructuras? Wittgenstein primero apoyará una versión de este programa en el Tractatus, pero luego lo rechazará completamente en las investigaciones filosóficas, argumentando que el lenguaje ordinario funciona perfectamente sin necesidad de reforma lógica. Un libro extraño aparece en 1921, escrito por un austríaco que había combatido en la Primera Guerra Mundial. El Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein es un texto aforístico numerado que pretende haber resuelto definitivamente todos los problemas filosóficos, mostrando que surgen de malentender la lógica del lenguaje. Russell escribe el prólogo, pero Wittgenstein considera que Russell no lo entendió completamente. El texto propone una teoría pictórica del lenguaje donde las proposiciones son imágenes lógicas de hechos posibles en el mundo. Esta teoría radical establece límites precisos de lo que puede decirse con sentido, relegando la ética, la estética, la metafísica al reino de lo indecible. Las proposiciones, según Wittgenstein, son imágenes lógicas que representan hechos mediante compartir la misma forma lógica. Cuando dices el libro está sobre la mesa, la estructura de la proposición refleja la estructura del hecho representado. Hay elementos en la proposición que corresponden a objetos en el hecho, y hay relaciones entre esos elementos que corresponden a relaciones entre objetos. Entonces, la proposición funciona como un mapa que comparte la estructura topológica con el territorio mapeado. No necesitas una similitud superficial, sino un isomorfismo estructural donde las relaciones lógicas entre elementos de la proposición replican las relaciones entre elementos del hecho. La estructura del lenguaje refleja necesariamente la estructura de la realidad porque ambos comparten la forma lógica que hace posible la representación. Wittgenstein argumenta que debe haber algo común entre el lenguaje y el mundo para que el primero pueda representar al segundo. Ese algo común es la forma lógica que no puede decirse, sino que se muestra en la estructura de las proposiciones. Entonces hay un límite trascendental donde la forma lógica es la condición de posibilidad de la representación, pero no puede representarse a sí misma. Intentar hablar sobre la forma lógica genera sinsentidos, porque estarías tratando de salir fuera del lenguaje para describirlo desde afuera cuando siempre estás dentro del lenguaje. Las proposiciones complejas son funciones de verdad de proposiciones elementales combinadas mediante conectivos lógicos. Wittgenstein desarrolla tablas de verdad que muestran sistemáticamente cómo el valor de verdad de una proposición compuesta depende de los valores de verdad de sus componentes. Si sabes que P y Q son verdaderas, entonces sabes que P y Q es verdadera. Si sabes que P es falsa, entonces sabes que P o Q depende del valor de Q. Esta teoría de las funciones de verdad proporciona una semántica completa para la lógica proposicional.
mostrando que todas las verdades lógicas son tautologías, que no dicen nada sobre el mundo, sino que solo explicitan relaciones formales. El lenguaje tiene límites precisos, definidos por la lógica, más allá de los cuales no puedes decir nada con sentido. Solo puedes hablar significativamente sobre hechos contingentes que podrían ser de otra manera. Las proposiciones genuinas son aquellas que representan posibilidades en el mundo que pueden verificarse o falsificarse mediante la observación. Pero hay intentos de decir cosas que trascienden estos límites. Cuando intentas hablar sobre la ética afirmando que ciertas acciones son absolutamente buenas o malas, no estás describiendo hechos, sino expresando actitudes que no pueden ser verdaderas o falsas. Del mismo modo, las proposiciones metafísicas que pretenden describir la realidad última son sin sentidos porque tratan de decir lo que solo puede mostrarse. Sobre lo que no se puede hablar hay que guardar silencio. Esta es la conclusión famosa que cierra el Tractatus. Wittgenstein reconoce que las cosas más importantes de la vida, el sentido de la existencia, los valores éticos, la experiencia estética, quedan fuera de los límites del lenguaje significativo. Pero esto no significa que sean menos reales o importantes, sino que pertenecen al ámbito de lo místico que se muestra pero no se dice. Entonces el silencio no es una derrota, sino un reconocimiento humilde de los límites del lenguaje. Intentar hablar sobre lo indecible no solo es imposible, sino que trivializa lo que debería permanecer en un silencio reverente. Aquí la contextualización se vuelve relevante, porque vives constantemente estos límites del lenguaje cuando intentas expresar experiencias profundas que resisten la articulación verbal. Cuando intentas explicar por qué amas a alguien y descubres que las palabras no capturan la cualidad específica de ese amor. Cuando escuchas música que te conmueve pero no puedes traducir al lenguaje lo que la música comunica. Cuando enfrentas decisiones éticas fundamentales y sientes que los argumentos racionales no alcanzan el núcleo de lo que está en juego. Estas experiencias confirman la intuición de que el lenguaje tiene fronteras más allá, de las cuales debes guardar silencio no porque no haya nada ahí, sino porque lo que hay no puede decirse, sino solo mostrarse. Rudolf Carnap lidera el Círculo de Viena en el proyecto más ambicioso de reforma filosófica mediante el análisis lógico del lenguaje. Mientras Russell y Wittgenstein habían abierto el camino, Carnap intenta sistematizar completamente el programa, convirtiendo la filosofía en una disciplina rigurosa, comparable a las matemáticas. Su libro La sintaxis lógica del lenguaje, publicado en 1934, propone que toda cuestión filosófica genuina debe reformularse como una cuestión sobre la sintaxis de un lenguaje formal. Las disputas metafísicas tradicionales son, según Carnap, pseudoproblemas que surgen de confundir el modo material de hablar, donde pareces discutir sobre la realidad, con el modo formal, donde realmente discutes sobre convenciones lingüísticas. Carnap radicaliza el proyecto de construir un lenguaje formal perfecto que elimine todas las ambigüedades e imprecisiones del lenguaje natural. Propone dos lenguajes formales alternativos. El lenguaje que es finitista rechazando las entidades infinitas y el lenguaje 2 que permite la teoría de números completa. Estos lenguajes tienen una sintaxis completamente especificada mediante reglas formales que determinan qué combinaciones de símbolos son oraciones bien formadas y qué transformaciones sintácticas son válidas. Entonces, en principio, una máquina podría verificar la corrección de cualquier razonamiento en estos lenguajes sin necesidad de interpretación intuitiva. La filosofía debe transformarse en el análisis lógico del lenguaje científico, abandonando las especulaciones metafísicas que carecen de contenido cognitivo.
Carnap argumenta que la única función legítima de la filosofía es clarificar la estructura lógica de las teorías científicas, explicitar sus presupuestos, analizar las relaciones entre diferentes teorías. Pero la filosofía no puede descubrir verdades sustantivas sobre el mundo porque eso es tarea de las ciencias empíricas. Entonces, la filosofía como disciplina autónoma, con un método propio de acceso a la realidad, desaparece siendo reemplazada por la lógica aplicada al análisis de las teorías científicas. Las cuestiones metafísicas tradicionales son pseudo-problemas lingüísticos que se disuelven cuando las reformulas correctamente. Cuando un metafísico pregunta si existen realmente los números o los universales, está, según Carnap, planteando mal la pregunta. La cuestión real es si queremos adoptar un lenguaje que incluya variables cuantificables sobre números o solo sobre objetos concretos. Esta es una decisión pragmática sobre qué marco lingüístico conviene usar, no un descubrimiento de hechos metafísicos. Entonces, Carnap convierte las cuestiones aparentemente ontológicas en cuestiones de elección del lenguaje, donde decides según criterios de simplicidad, fecundidad, conveniencia, sin que haya una respuesta objetivamente correcta independiente del lenguaje adoptado. El principio de verificación establece que el significado de una proposición es su método de verificación empírica. Si no puedes especificar qué observaciones confirmarían o refutarían una proposición, entonces carece de significado cognitivo. Las proposiciones metafísicas como el absoluto es perfecto o la realidad es fundamentalmente espiritual fracasan este criterio porque ninguna observación posible podría verificarlas o refutarlas. Entonces son literalmente sinsentidos, aunque puedan tener un valor emotivo expresando actitudes. Este criterio verificacionista se convierte en el arma principal del positivismo lógico para eliminar la metafísica tradicional. El modo formal de hablar donde discutes explícitamente sobre expresiones lingüísticas debe sustituir el modo material confuso donde pareces discutir sobre objetos, pero realmente discutes sobre palabras. Cuando dices los números son abstractos en modo material, esto se traduce al modo formal como los términos numéricos son expresiones de tal y tal tipo sintáctico. Esta traducción revela que la disputa sobre si los números existen realmente es una confusión sobre cómo queremos usar nuestro lenguaje, no un desacuerdo sobre hechos metafísicos. Entonces el modo formal clarifica eliminando la ilusión de que hay cuestiones ontológicas profundas donde solo hay decisiones sobre convenciones sintácticas. El sueño carnapiano de un lenguaje universal científico, donde toda cuestión significativa puede formularse y resolverse, enfrenta múltiples problemas. Quine criticará la distinción entre verdades analíticas que dependen solo del significado y verdades sintéticas que dependen de hechos, argumentando que no hay una frontera clara entre ellas. Gödel había demostrado que ningún sistema formal suficientemente rico puede ser completo y consistente simultáneamente, minando la esperanza de formalización total. Además, los científicos reales no usan lenguajes formales, sino lenguajes naturales con toda su vaguedad y flexibilidad. Entonces, el proyecto, aunque técnicamente brillante, resulta demasiado restrictivo para capturar la riqueza del lenguaje científico real. El mismo Wittgenstein, que había proclamado resolver todos los problemas filosóficos mediante la teoría pictórica del lenguaje, publica en 1953 las investigaciones filosóficas, donde rechaza totalmente su filosofía anterior. Este giro radical es uno de los eventos más dramáticos en la historia de la filosofía, porque pocos pensadores repudian tan completamente su obra previa.
El segundo, Wittgenstein, argumenta que el error fundamental del Tractatus fue buscar una esencia única del lenguaje, cuando en realidad el lenguaje es una familia diversa de prácticas sin núcleo común. No hay una estructura lógica profunda esperando ser descubierta, sino una multiplicidad de usos concretos en contextos específicos. No existe una esencia del lenguaje que todas las expresiones lingüísticas compartan, sino una familia de semejanzas como las que encuentras entre miembros de una familia biológica. Algunos hermanos comparten el color de ojos, otros la forma de la nariz, otros la estatura, pero no hay un rasgo único presente en todos. Del mismo modo, algunas expresiones lingüísticas describen hechos, otras dan órdenes, otras expresan emociones, otras bromean, y no hay una función común a todas que constituya la esencia del lenguaje. Entonces el error del Tractatus fue imponer un modelo único, la representación pictórica, sobre un fenómeno irreductiblemente plural. Wittgenstein introduce la metáfora de los juegos del lenguaje para capturar esta diversidad. Así como hay múltiples juegos, ajedrez, fútbol solitario, que comparten aires de familia sin tener reglas comunes a todos, hay múltiples juegos del lenguaje, cada uno con sus propias reglas específicas. El juego de dar órdenes funciona diferente al juego de narrar historias, que funciona diferente al juego de hacer bromas. Entonces, entender el lenguaje no es descubrir su lógica universal, sino familiarizarte con los múltiples juegos que lo componen, reconociendo que cada uno tiene su propia gramática. El significado de una expresión es su uso concreto en formas de vida, no alguna entidad mental o abstracta que la palabra represente. Cuando preguntas ¿qué significa mesa?, la respuesta no es una idea en tu mente ni un universal platónico, sino cómo usas la palabra en contextos prácticos, para pedir muebles, para describir habitaciones, para dar instrucciones a los carpinteros. El significado emerge de estas prácticas compartidas, no de correspondencias entre palabras y objetos. Entonces la semántica se convierte en pragmática, donde estudias cómo las personas realmente usan las expresiones en situaciones concretas. Seguir una regla es una práctica social, no un cálculo mental que realizas en privado. Wittgenstein argumenta contra la idea de que cuando sigues una regla gramatical o matemática, lo haces aplicando una definición abstracta que consultaste mentalmente. Más bien has sido entrenado en una práctica mediante ejemplos y correcciones hasta que actúas espontáneamente de manera que la comunidad reconoce como correcta. Entonces las reglas no son entidades mentales que guían tu comportamiento desde adentro, sino normas públicas que emergen de acuerdos en las prácticas. Sigues la regla correctamente cuando tu comportamiento coincide con lo que la comunidad acepta, no cuando tu proceso mental interno es correcto. El argumento del lenguaje privado es uno de los más discutidos en toda la filosofía del lenguaje. Wittgenstein argumenta que es lógicamente imposible tener un lenguaje que solo tú entiendes, donde las palabras refieren a tus sensaciones privadas inaccesibles a otros. Imaginas que cada vez que sientes cierto dolor, lo llamas ese en tu diario privado. Pero ¿cómo sabrías que estás usando ese correctamente en ocasiones posteriores? No puedes verificar la corrección porque no tienes un criterio público de identificación. Podrías estar confundiendo diferentes sensaciones sin manera de detectar el error. Entonces el lenguaje requiere criterios públicos de corrección que solo una comunidad puede proporcionar. Esta crítica al lenguaje privado socava las teorías semánticas que Locke y otros empiristas habían defendido, donde el significado reside en ideas privadas que las palabras simbolizan.
Si Wittgenstein tiene razón, el significado no puede ser privado porque no habría manera de distinguir entre seguir la regla correctamente y meramente parecerte que la sigues correctamente. Entonces el lenguaje es esencialmente público, anclado en las prácticas compartidas de una comunidad, no en contenidos mentales privados de individuos aislados. La filosofía, según el segundo Wittgenstein, no debe construir teorías sobre el lenguaje, sino practicar una terapia que disuelve las confusiones conceptuales, mostrando cómo surgen de malentender la gramática de nuestras expresiones. Los problemas filosóficos tradicionales como la naturaleza del tiempo, la realidad del mundo externo, la relación mente-cuerpo, son enredos lingüísticos donde sacaste palabras de sus contextos ordinarios de uso y las empleaste en contextos donde sus reglas ya no aplican. Entonces, la solución no es construir una teoría metafísica, sino devolver las palabras a sus usos cotidianos, mostrando que el problema se disuelve cuando hablas correctamente. ¿Qué haces cuando hablas? La tradición filosófica desde Aristóteles había asumido que la función primaria del lenguaje es describir la realidad expresando proposiciones verdaderas o falsas. Pero J. L. Austin revoluciona la filosofía del lenguaje en los años 50, argumentando que hacer cosas con palabras es una función igual de fundamental que describir estados de cosas. Cuando un juez dice "los declaro marido y mujer", no está reportando un matrimonio preexistente, sino realizándolo mediante el acto mismo de pronunciar esas palabras. Entonces hay usos del lenguaje que no se evalúan como verdaderos o falsos, sino como exitosos o fallidos según se cumplan ciertas condiciones. Austin descubre que hay expresiones performativas que realizan la acción que nombran en el momento de pronunciarlas. Cuando dices "prometo devolver el dinero", no describes una promesa, sino que la haces. Cuando un capitán dice "bautizo este barco", Queen Elizabeth no informa sobre un bautismo, sino que lo ejecuta. Cuando alguien dice "apuesto 10 pesos", no reporta una apuesta, sino que la constituye. Estos actos performativos contrastan con las expresiones constatativas que simplemente describen hechos pudiendo ser verdaderas o falsas. Entonces hay una distinción fundamental entre dos modos de usar el lenguaje que la tradición había confundido tratando todo como descripción. Los actos performativos no son verdaderos ni falsos, sino que tienen condiciones de felicidad que deben cumplirse para que el acto sea exitoso. No cualquiera puede bautizar un barco, sino solo quien tiene la autoridad apropiada. No puedes prometer algo que claramente no puedes cumplir. No puedes apostar si no tienes el dinero que apuestas. Entonces hay procedimientos convencionales que establecen quién puede realizar qué actos en qué circunstancias. Cuando estas condiciones no se cumplen, el acto es infeliz, pudiendo ser nulo si falta la autoridad, o abusivo si hay insinceridad. Pero no es falso, porque no pretende describir nada. Austin luego complica su propia distinción, argumentando que la mayoría de las expresiones tienen simultáneamente una dimensión constatativa y performativa. Cuando dices "está lloviendo", pareces simplemente describir el clima, pero también estás realizando el acto de aseverar. Cuando dices "ven aquí", pareces solo dar una orden, pero también aseveras implícitamente que tienes autoridad para ordenar. Entonces la distinción inicial entre constatativo y performativo se revela como demasiado simple, porque casi todo enunciado realiza algún acto además de describir. Esto lo lleva a desarrollar una teoría más general de los actos de habla. La teoría de los actos de habla distingue 3 niveles simultáneos en toda emisión lingüística. El acto locutorio, que es simplemente pronunciar palabras con cierto significado. El acto ilocutorio, que es lo que haces al pronunciar esas palabras, como aseverar, ordenar, prometer, preguntar.
y el acto perlocutorio que son los efectos que produces en el oyente, como persuadir, intimidar, consolar. Estas tres dimensiones están presentes en toda expresión, aunque frecuentemente solo atendemos a una. Entonces, una teoría completa del lenguaje debe explicar los tres niveles, no solo el contenido proposicional que la tradición había privilegiado. La fuerza ilocucionaria es diferente del contenido proposicional, pudiendo variar independientemente. La misma proposición «vas a cerrar la puerta» puede pronunciarse con fuerza de pregunta, orden, súplica o predicción, dependiendo del contexto y la entonación. Inversamente, puedes realizar el mismo acto ilocutorio de advertencia con diferentes contenidos proposicionales. Entonces, la gramática del lenguaje natural distingue implícitamente entre el qué se dice que es el contenido y el cómo se dice que es la fuerza. Las teorías semánticas tradicionales habían estudiado solo el contenido, ignorando la fuerza. Esta distinción gira la atención filosófica desde la semántica formal, que estudia las condiciones de verdad, hacia la pragmática, que estudia el uso del lenguaje en contextos concretos. Austin muestra que no puedes entender completamente una expresión sin considerar quién la pronuncia, a quién se dirige, en qué situación, con qué intenciones, porque todos estos factores determinan qué acto ilocutorio se realiza. Entonces, el significado no es una propiedad abstracta de las oraciones independiente del contexto, sino que emerge de la interacción entre la estructura lingüística y la situación pragmática. John Searle, estudiante de Austin, sistematiza la teoría de los actos de habla, clasificando los diferentes tipos de fuerzas ilocutivas: asertivos, que comprometen al hablante con la verdad de una proposición; directivos, que intentan hacer que el oyente haga algo; comisivos, que comprometen al hablante a acciones futuras; expresivos, que expresan estados psicológicos; declarativos, que cambian el mundo mediante el acto mismo. Esta taxonomía proporciona un marco para estudiar sistemáticamente la pragmática del lenguaje. Noam Chomsky publica en 1957 Estructuras sintácticas, un libro delgado que revoluciona completamente la lingüística, transformándola de una disciplina descriptiva que cataloga estructuras lingüísticas observadas en una ciencia explicativa que busca principios universales subyacentes. Su propuesta es radical. Todos los humanos nacen con una capacidad lingüística innata, específicamente adaptada para adquirir el lenguaje natural. Esta facultad del lenguaje contiene principios gramaticales universales que restringen las gramáticas posibles de las lenguas humanas. Entonces, bajo la diversidad superficial de las 6.000 lenguas del mundo, hay una arquitectura profunda compartida que refleja la estructura biológica del cerebro humano. Chomsky destruye el conductismo lingüístico de Skinner mediante una crítica demoledora publicada en 1959. Skinner había argumentado que el aprendizaje del lenguaje es un condicionamiento operante donde el niño imita expresiones de adultos, siendo reforzado cuando produce aproximaciones correctas y corregido cuando se equivoca. Pero Chomsky muestra que esta explicación es completamente inadecuada. Los niños producen constantemente expresiones que nunca escucharon, demostrando una creatividad que el condicionamiento no puede explicar. Además, cometen errores sistemáticos como dije en lugar de dije, que muestran que están aplicando reglas gramaticales, no simplemente imitando. Entonces, el aprendizaje del lenguaje no puede ser una mera adquisición de hábitos mediante el refuerzo. El niño no puede aprender la lengua solo mediante la imitación y la corrección, porque el estímulo lingüístico que recibe es demasiado pobre y desordenado para determinar la gramática compleja que adquiere. Este es el famoso argumento de la pobreza del estímulo.
Los adultos producen oraciones fragmentadas con falsos comienzos, pausas, errores. El niño no recibe una corrección sistemática de sus errores gramaticales. Y nadie le enseña explícitamente las reglas sintácticas complejas. Sin embargo, hacia los 5 años, el niño domina una gramática extraordinariamente sofisticada, pudiendo producir y entender infinitas oraciones nuevas. Entonces debe haber un conocimiento lingüístico innato que complementa el estímulo empírico pobre. Chomsky propone que los humanos nacen con una competencia lingüística innata, una facultad mental específicamente dedicada al lenguaje que contiene principios universales de la gramática. Esta gramática universal no es un conjunto de reglas específicas de ninguna lengua particular, sino un marco de principios abstractos y parámetros que deben fijarse mediante la exposición a una lengua concreta. Por ejemplo, hay un principio universal de que las frases tienen una estructura jerárquica con núcleos y complementos. Pero hay un parámetro sobre si el núcleo precede o sigue a su complemento. El inglés fija este parámetro como núcleo complemento, mientras el japonés lo fija como complemento núcleo. La gramática universal consiste en principios innatos que todas las lenguas respetan y parámetros que la experiencia fija, produciendo la gramática particular de cada lengua. Los principios incluyen la dependencia de estructura, donde las reglas operan sobre constituyentes jerárquicos, no sobre secuencias lineales. El movimiento donde los elementos pueden desplazarse de su posición original dejando huellas. La rección donde ciertos elementos gobiernan categorías específicas de complementos. Estos principios abstractos explican por qué todas las lenguas tienen ciertas propiedades en común y por qué ciertos patrones sintácticos que serían lógicamente posibles nunca ocurren en ninguna lengua humana. Esta teoría marca el retorno triunfal del racionalismo después de siglos de dominación empirista en la tradición anglosajona. Chomsky se identifica explícitamente con Descartes y los racionalistas del siglo XVII, quienes habían defendido las ideas innatas contra los empiristas. Como ellos, Chomsky argumenta que la experiencia por sí sola no puede explicar el conocimiento complejo que los humanos adquieren. Necesitas estructuras cognitivas innatas que interpreten y organicen la experiencia. Entonces la mente no es una tabula rasa, como Locke pensaba, sino que viene preequipada con una arquitectura rica, específicamente diseñada para ciertos dominios cognitivos como el lenguaje. Chomsky también funda la ciencia cognitiva moderna, unificando la lingüística, la psicología, la neurociencia, la inteligencia artificial bajo un proyecto común de estudiar la mente como un sistema computacional que procesa información. La gramática generativa es una teoría computacional que especifica los algoritmos mediante los cuales el sistema lingüístico genera infinitas estructuras a partir de recursos finitos. Este enfoque computacional transforma la lingüística de una disciplina humanística que interpreta textos en una ciencia natural que formula teorías explicativas falsables mediante la evidencia empírica. Entonces, Chomsky no solo revoluciona la lingüística, sino que redefine su estatus disciplinario. Las implicaciones filosóficas son vastas. Si Chomsky tiene razón, entonces mucho de lo que parecía aprendido es en realidad innato. La naturaleza humana no es una hoja en blanco moldeada arbitrariamente por la cultura, sino que tiene una estructura profunda que limita la variación cultural posible. Además, la facultad del lenguaje es dominio específica, no una aplicación de la inteligencia general. Esto desafía las visiones tradicionales donde el lenguaje era simplemente el uso de capacidades cognitivas generales como la memoria y el razonamiento.
Entonces Chomsky propone la modularidad de la mente, donde diferentes capacidades tienen bases biológicas distintas evolucionadas para resolver problemas adaptativos específicos.